Es certificado en animales de laboratorio en el año 2013 a la fecha. Fue tesorero de la Asociación Mexicana en Ciencias de Animales de Laboratorio. Fue ganador, es ganador, todavía lo tiene, del Laboratory Animal Specialist Award, que da ICLA junto con EILAS. Tiene experiencia en animales de laboratorio de más de 13 años en la unidad de producción y experimentación de animales de laboratorio, en UPEAL, el Bioderio, de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco. Así que muchas gracias, Héctor, por haber aceptado dar esta presentación. La verdad es que los participantes no han bajado en número. Tenemos actualmente 127 personas escuchando, así que para nosotros es un placer contar contigo, así que te damos la palabra. Gracias, Micaela, gracias por la invitación, gracias a todos los miembros de la FESANCAL que hacen posible que esto se lleve a cabo. Y bueno, pues vamos a iniciar sin más preámbulo. El tema que les voy a compartir es macro y microambiente. Y bueno, empecemos por dar la definición de macroambiente. Es el ambiente físico del confinamiento secundario, es decir, una sala, un cuarto, un establo o el hábitat al aire libre en el cual se encuentran nuestros animales de laboratorio. Esta imagen ejemplifica perfectamente bien lo que es el espacio del confinamiento secundario, que toma este nombre. Voy a adelantarme un tanto en la parte de microambiente, que el microambiente es el confinamiento primario. ¿Y por qué están dados estos nombres? Pues están dados de acuerdo de que partimos del individuo, de nuestros animales de laboratorio. ¿Okay? Este es el macroambiente, que es el confinamiento secundario. ¿Y cuál es la importancia de nuestro macroambiente? Bueno, el macroambiente y microambiente es el bienestar animal. No tenemos que dejar nunca de lado el bienestar animal. Es para lo que nosotros trabajamos. Es para brindarle al animal lo necesario y que esté en confort absoluto. Y bueno, vamos a hablar de la temperatura y la humedad, que es necesario para mantener dentro de la variación circadiana normal. Los animales deben de alojarse dentro de los rangos de temperatura y humedad adecuados para la especie, a los cuales se pueden adaptar con un mínimo de estrés y alteración fisiológica. Las temperaturas macroambientales recomendadas para los animales de laboratorio comunes están dadas de acuerdo a su zona de termoneutral, que las limita la temperatura de las temperaturas críticas inferiores y temperaturas críticas superiores a las cuales pueden ellos estar en confort o mantener la homeostasis. Ok, en esta, ay, ¿qué hice? Bueno, espero que en el siguiente se quite, ¿no? Ahorita lo quito yo. Ok. Bueno, entonces estos son los rangos que se manejan en los animales de laboratorio, en los roedores, por ejemplo, tenemos rangos de 20 a 26 grados centígrados, en los conejos de 16 a 22 grados centígrados, en el gato, el perro y el primate no humano de 18 a 29 grados centígrados, el rango es más amplio, en los animales de granja y en las aves de corral de 16 a 27 grados centígrados. Estos datos son tomados de la guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Doctor, ¿me puede hacer favor usted de Sí, borrarlo? ¿Donde le da View Options? ¿En dónde, perdón? En donde está en la parte verdecita donde comparte. Arriba está View Options y ahí está Annotate, en anotaciones. Cuando le da en anotaciones, cabal le aparecen los cuadritos y ya puede usted borrar. Con el colorcito Ya lo quité, ya pude. Es que no podía. Ahí está, ya pude. Gracias. Bueno, entonces, la humedad relativa. Hablando de la humedad relativa, el rango aceptable de humedad relativa para la mayoría de los mamíferos se considera entre el 30 y el 70%. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, como lo mencionó el doctor Martín, los peces, ahí la humedad en el cuarto varía, pero siempre tenemos que tener los mecanismos que nos ayuden a mantener la humedad deseada. Debe de mantenerse entre algo de un 30 al 70% de acuerdo a la especie con la cual vamos a
a trabajar. ¿Qué hice aquí? Listo. Los factores que pueden afectar la temperatura y la humedad en el confinamiento secundario, el diseño de los alojamientos, se tiene que tomar en cuenta estas cuestiones y las prácticas o técnicas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, los cuartos con el flujo de aire controlado, la temperatura, todo lo que conlleva a tener un macroambiente ideal para el estadio de nuestros animales en los cuartos, y tenemos, por ejemplo, alguien que deja una puerta abierta, va a hacer que las variaciones de aire, el flujo de aire, se modifique, y entonces la temperatura por tal va a ser modificada también y puede ocasionar algún problema para nuestros animales. Hay que considerar también los materiales de construcción, esto hablando del confinamiento primario, ya lo que es directamente en la caja de nuestro animal, en nuestra jaula, los materiales de construcción con los que están hechas estas, los dispositivos de enriquecimiento, ya sean los refugios y materiales para hacer nido. Más adelante vamos a hablar de ello en el enriquecimiento ambiental. Si se usan tapas con filtro, cuántos animales se alojan en la caja, qué edad tienen y el tipo de tamaño de los animales de cada confinamiento. Si las cajas son con ventilación forzada y el tipo y frecuencia del cambio de lecho. La ventilación y la calidad del aire. ¿Cuál es el objetivo de esto? Proporcionar una calidad de aire adecuada y un ambiente estable. ¿Ok? Debemos de contar con una ventilación eficaz. Una ventilación eficaz debe de suministrar oxígeno suficiente, eliminar cargas térmicas generadas por animales, personal, luces y equipo, diluye los gases y las partículas contaminantes, incluyendo los alergenos y los patógenos transportados en el aire. Ajusta el contenido de humedad y temperatura del aire de la sala y crea diferenciales de presión de aire entre espacios adyacentes. El flujo direccional del que ya nos mencionaron el doctor Martín y el doctor Rafael. Y bueno, hay que tomar en cuenta que una adecuada ventilación nos ayuda a mantener la humedad, ¿no? Está muy relacionado. Y es muy importante porque si no controlamos la humedad dentro del área de los animales o en el microambiente de los animales, va a aumentar la concentración de amoníaco que tienen los animales. Por lo tanto, puede llegar a crear afecciones respiratorias en nuestros ratones y ratas o los conejos, que son tan susceptibles a la cuestión del incremento de la concentración de amoníaco en nuestro cuerpo. Los cambios de aire que recomienda la guía son de 10 a 15 cambios de aire fresco por hora, lo cual garantiza la calidad del aire macro y microambiental. Y para ello nos podemos auxiliar de las tecnologías, como ya se mencionó, son los sistemas de calefacción y ventilación de aire acondicionado y las jaulas que son ventiladas individualmente. En estas, el flujo de aire, incluso los recambios de aire son más constantes que de 10 a 15 cambios. Más adelante vamos a hablar de ello. ¿Cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta? Hay que tomar en cuenta que las corrientes de aire pueden llegar, del aire directo puede llegar a afectar a nuestros animales. ¿Sí? Hay que estar revisando que no haya fallas dentro de nuestros equipos y que el aire que entra hacia el microambiente de nuestros animales no les afecte, o si son cajas que son estáticas, no tengan el flujo de aire directo, porque esto puede ocasionar una baja de temperatura. Es decir, un flujo de aire que se transporte a una temperatura de 20 grados, a una distancia de 1 metro aproximadamente, puede tener una tasa de baja de temperatura en los animales de 7 grados. Entonces, esta cantidad de temperatura, de disminución de la temperatura, pues es bastante. Hay que tener redundancia en los equipos de nuestros bioterios. Si falla un equipo, tener la seguridad de que el otro va a estar funcionando y también considerar lo que se mencionó acerca de la planta eléctrica. Y las jaulas de ventilación limitada, es decir, las que no tienen la ventilación forzada, requieren de ajustes de las prácticas o técnicas, sobre todo del cambio de la cama.
no podemos realizar el cambio de cama que se realiza en una caja que tiene la ventilación forzada o de los microaisladores con la misma frecuencia con la que se realiza en las cajas que no tienen una ventilación forzada, debido a que el flujo de aire no es tan constante. Evita que, esto hace más bien que la humedad se incremente. Esto aunado a la cantidad de animales que tengamos por jaula, o si tenemos hembras con crías, lo cual también puede llegar a aumentar el amoníaco. La iluminación. La iluminación deberá ser difusa en toda el área de alojamiento de los animales y proporcionar suficiente iluminación para su bienestar. Debe de permitir al mismo tiempo buenas prácticas de limpieza, una inspección adecuada de los animales y condiciones seguras para el trabajo del personal. Ya lo mencionaba el doctor Martín, la intensidad lumínica puede ir de 300 a 400 lúmenes. Los ciclos de luz deben de ser 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, al menos es lo que la guía sugiere. Y bueno, hay que considerar que si tenemos variaciones en los rangos en la intensidad lumínica. En la intensidad lumínica, si excede los 400 lúmenes, puede llegar a ocasionar estas retinopatías fototóxicas. Principalmente las notamos en los animales albinos, sobre todo en las ratas. Y si los ciclos de luz los cambiamos, podemos afectar la fisiología de nuestros animales. Hay que recordar que la luz tiene una gran importancia en la cuestión reproductiva. También en el caso de las aves, por ejemplo, que ellas se alimentan. Mientras haya luz, ellos van a seguir comiendo. Si no hay luz, dejan de comer y ya proceden a dormir, ¿ok? Entonces hay que prestarle mucha atención a la cuestión de la iluminación. También la iluminación deberá ser tan buena que permita ver a nuestros animales que están hasta abajo del estante o abajo de nuestros microaisladores. Hay que considerar que los animales prefieren estar en el área que les brinda una luz más tenue dentro de su caja, pero lo que tenemos que darles es al menos una intensidad lumínica de 300 lúmenes. Hablando del ruido, la intensidad del ruido no debe ser mayor a 85 decibeles. Hay que hacer todo lo posible, tener todas las prácticas de manejo para que no tengamos a nuestros animales expuestos al ruido, que es un gran estresor. Se debe de controlar el ruido en los equipos rodables, es decir, el tipo de llantas que se utilicen deberán no ocasionar bastante ruido, o las superficies en las cuales se transportan estos no estar afectados o ser rugosos y que ocasionen cierta vibración en los carritos que trasladan botellas o cualquier implemento que pueda ocasionar un desajuste en el ruido que se percibe en las áreas y que pues afecta a nuestros animales. En el diseño del área de los animales debe de considerarse la separación física por especie. Hay que separar principalmente a los animales ruidosos como los perros, los cerdos, los primates no humanos, las cabras, las aves, de algunos animales susceptibles al ruido como son los roedores, los conejos y los gatos. También hay que considerar dentro del diseño que los animales ruidosos se mantengan, aparte de lejos de los animales o apartados de los animales silenciosos como los roedores, o que se estresan con mayor facilidad, apartados del área de donde esté el área de descanso. ¿Sí? También estos ruidos pueden llegar a ocasionar algún estrés en el personal. No hay que utilizar radios de comunicación, sobre todo no radios de música, ¿verdad? Yo creo que a nuestros ratones no están muy familiarizados con los nuevos géneros musicales, no creo que les guste el reggaetón, pero bueno, no debe de haber algún ruido. Si tenemos este tipo de implementos, tanto como los radios o los alarmas o cualquier generador de ruidos, debemos de apagarlos al finalizar nuestra jornada laboral. ¿Sí? Y pues las personas que están dentro del área de los animales deben de mantenerse en lo mayor callados posibles. Ya sé que hay muchas personas que nos encanta estar alegres y que queremos estar cantando la canción que escuchamos por la mañana, pero esto no va a ser posible dentro de nuestras áreas con los animales. ¿Ok? La vibración. La vibración puede provenir de equipos mecánicos, de los propios equipos que están dentro del área del bioterio, y estos equipos pueden ser tanto los interruptores eléctricos, los componentes del edificio,
las calderas, ¿no? Los chillers, todas las manejadoras de los aires acondicionados. Entonces se tiene que prever que la tecnología que se utilice tanto para estos mecanismos sea silenciosa o que evite vibración constante. Cuando existe una vibración excesiva, esta puede generar cambios químicos y reproductivos en los animales de laboratorio y se puede convertir en una variable incontrolada en las investigaciones. La vibración excesiva puede llegar a afectar las instalaciones y el contenido de las mismas, incluyendo las estanterías, las jaulas. Dependiendo del tipo de vibración, pues igual pueden llegar a caer las cajas, puede provocar que los animales escapen. Entonces, la vibración, dependiendo del rango que tenga de vibración, puede llegar a ser de alguna u otra manera significativa en el estado de nuestros animales y por lo tanto en el resultado de nuestros estudios. Ok, vamos a hablar ahora del microambiente. Como les mencionaba hace un momento, el microambiente nos habla del confinamiento primario, es decir, el ambiente físico inmediato que rodea a nuestro animal, todo lo que se encuentra dentro de nuestra caja. ¿Sí? No, nuestra jaula. Hay que considerar el agua, el alimento, el encamado o lecho, del enriquecimiento ambiental. Todo esto forma parte de nuestro microambiente o confinamiento primario. Hay que considerar que todos los animales deben alojarse en condiciones que les proporcionen suficiente espacio y les deben de proveer estructuras complementarias y recursos necesarios para satisfacer sus necesidades físicas, fisiológicas y de comportamiento. ¿Okay? Estas, dependiendo del tipo de caja, no importa que sean cajas de acrílico, de policarbonato, de polisulfón, las cajas o el confinamiento primario les debe de proveer las herramientas suficientes para desarrollarse como lo harían es decir, que desarrollen las actividades propias de cada especie. ¿Ok? Debe ser un confinamiento primario adecuado, debe de abordar también las necesidades sociales de los animales. Es decir, debe ser suficientemente espaciosa para poder alojar animales que son sociales, de tener el enriquecimiento ambiental para permitir que estos escapen o puedan apartarse de los animales que puedan tornarse agresivos dentro del confinamiento primario cuando se tiene el enriquecimiento ambiental que es social. ¿Con qué debe de contar un confinamiento primario? Pues debe de proporcionar un ambiente seguro, no debe permitir el escape de los animales, no debe estar hecho de materiales, debe de estar hecho de materiales duraderos. Estos no deben ser tóxicos y deben de resistir la corrosión y los rigores de limpieza y el manejo regular. Por supuesto, no deben de ser perjudiciales a la salud del animal y su uso en la investigación. Deben prevenir entrampamientos accidentales, ya sea de los animales o sus extremidades. Aquí no todo corresponde al confinamiento primario. Estos están diseñados de tal manera que cumplan con esas características, pero no hay nada como la práctica diaria. Si nosotros no prestamos atención, por muy buenos confinamientos primarios que tengamos, muy buenas cajas, muy buenas rejas, podemos no notar que, por ejemplo, en el momento de poner el bebedero y el ratón, por mencionar alguno, está tomado de la reja donde va el bebedero y el alimento, al poner el bebedero mismo podemos atrapar a una de las extremidades de nuestros animales. Entonces, es muy importante que pongamos atención a la manera en la cual estamos tratando a nuestros animales. Debe estar libre de bordes afilados o salientes, tanto para que no haya un daño a los animales como para el personal que trabaja con estos. Deben de ser superficies lisas e impermeables, no deben de tener tantos ángulos, esquinas y superficies superpuestas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza. Deben de promover la comodidad física. Ok, hablando del piso de nuestro confinamiento primario, el piso debe ser sólido, debe ser perforado o con una rejilla de superficie antideslizante en el caso de los animales que requieran unas jaulas. En esta imagen notamos, por ejemplo, a una hembra que está en etapa de lactación, que tiene una jaula que está hecha de acero inoxidable, que tiene un descanso de acero inoxidable y el nido está hecho del mismo material.
y pues se les proporciona este descanso debido a que dependiendo el tamaño del animal o el peso, puede llegárseles a provocar pododermatitis por estar postrados en este tipo de superficies. Entonces se trata de darles a los animales el mayor confort. En este caso no se aprecia porque, bueno, es un nido que tiene crías y eso, la manera en la cual está hecho el nido con el pelo del animal y el enriquecimiento que se les provee, evita verlo, pero en la parte del piso del nido hay un material que no es tan frío como el acero inoxidable, es Nylamine, y ayuda muy bien en la reducción de la mortalidad de los animales. Los animales deben de tener en su microambiente materiales de lecho o encamado adecuados, o las estructuras para descansar y dormir. Sí, tenemos una variedad increíble de implementos, de materiales que hay para el piso de los animales o el lecho que les debe de proporcionar. Hay, como puede ser una viruta normal, o como esta es la normal, o aspen de diferente tamaño de partícula, como esta que está aquí arriba, o donde está aquí nuestra rata muy tranquila. Hay de maíz o de la parte central del maíz que se le conoce como el olote, de papel, ya sea peletizado o este que es el soft surf, que viene como solamente corrugado, lo cual les provee a nuestros animales el factor que necesitan para estar en comodidad. ¿Sí? Estaría padrísimo que todos pudiéramos tener, como esta ratita, ¿verdad? Un espacio para descansar, un espacio limpio, y que aparte de todo tuviéramos de inmediato nuestro bebedero, ¿no? Nuestra bebida de predilección. Hay sistemas especializados de alojamiento, ya lo hemos notado en las charlas anteriores. Estos son los aisladores o en donde se mantienen a nuestras cajas con ventilación forzada, que tienen características importantes que mantienen un equilibrio en todos los parámetros que se necesitan microambientales dentro de la caja para mantener a nuestros animales en pleno confort. ¿Okay? Siempre va a ser mejor tener implementos como estos o alojamientos de este tipo, pero no se puede demeritar a las cajas que son convencionales, pues que no tienen la inyección de aire, que no tienen un bebedero automatizado. Si tienen buenas prácticas de manejo, si hay experiencia y preparación en el personal, se pueden llegar a tener los resultados que se obtienen en este tipo de microaisladores. Se pueden obtener buenos resultados o parámetros reproductivos aceptables, tal como se tienen en las cajas que son convencionales. Ok, vamos a hablar del enriquecimiento ambiental. En realidad este es un tema bastante amplio, es un tema muy interesante que ha tomado fuerza desde hace ya varios años y que da para realizar una plática del mismo tiempo que llevamos, ¿no? 2 o 3 horas, porque es de verdad un tema muy complejo. El Animal Welfare Institute se reúne con frecuencia solamente para ver los nuevos temas que hay o los resultados que se han obtenido en las investigaciones o qué implementaciones se pueden llevar a cabo para mejorar el bienestar animal de nuestros animales que están en confinamiento. Y bueno, se puede definir como el suministro de estímulos con los cuales se promueve la expresión de la expresión de un comportamiento apropiado para la especie en su actividad mental y social. Y en estas gráficas se muestran, son gráficas que han sido publicadas, datos de revistas, en donde en la del lado izquierdo tenemos el por qué no se utiliza el enriquecimiento en un bioterio. Y la gente refiere el costo. Toman el costo como del 50% de los factores que interfieren en elaborar un programa de enriquecimiento ambiental. Cuando en realidad el enriquecimiento ambiental no debe ser costoso, es una de las cosas que tenemos que considerar cuando hacemos un programa de enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental no tiene que ser necesariamente costoso. Hay materiales que se pueden utilizar para el enriquecimiento ambiental que no implican un gasto mayor. Sí, más adelante vamos a ver el tipo de materiales que se pueden utilizar.
pero no, o sea, no puede ser una de las excusas que se tomen en cuenta para hacerlo. Otra de las cosas que la gente dice es no tienen la capacidad para estandarizar el enriquecimiento, falta tiempo del personal, el entrenamiento es complicado, en fin, hay varias cosas que la gente o que el personal dentro de las instituciones toma como en cuenta para no tener un enriquecimiento ambiental o un programa de enriquecimiento ambiental. Y del otro lado está la gráfica que nos muestra una encuesta internacional del ALN Magazine sobre las razones para utilizar enriquecimiento ambiental, en donde sobresale el bienestar animal, por supuesto, con un 87%. Después, el promover los comportamientos naturales de cada especie. Y le siguen, bueno, las regulaciones. Cabe destacar que no todos los países cuentan en sus normas con la especificación del enriquecimiento ambiental. Aquí en México, por ejemplo, se está tratando de que se apruebe o de que se lleve, de que se publique la nueva norma de enriquecimiento ambiental, en donde ya se plantea el enriquecimiento ambiental como uno de los factores fundamentales a tomar en cuenta en la tenencia de los animales de laboratorio para su cuidado, pues. Existen factores como la termorregulación, una mejor eficiencia de la crianza y una reducción de la agresión, que son de los más importantes. La conversión alimenticia no tiene un peso específico en esta gráfica, porque pues en realidad no se han visto resultados que tenga, salvo que si nosotros modificáramos mucho el enriquecimiento ambiental nutricional, podríamos obtener ahí algún resultado, pero pues no está considerado. ¿Cuál es el objetivo de enriquecer el ambiente de nuestros animales? Es mejorar el bienestar animal a través del suministro de elementos tales como las estructuras y recursos que faciliten la expresión de comportamientos típicos de la especie, y a la vez promuevan el bienestar psicológico por medio del ejercicio físico, actividades manipulativas, desafíos cognitivos, de acuerdo a las características de la especie. Las categorías que tenemos de enriquecimiento ambiental son social, ocupacional, el entorno físico, sensorial y nutricional. Vamos a hablar del sistema social. El sistema social hace referencia a albergar a los animales en grupos. Esto ayuda a la estimulación mental y social para el desarrollo, manteniendo comportamientos propios de la especie. Quise ilustrar esta diapositiva con estos ratoncitos C57 porque son de los animales que son muy complejos para manejar. Dependiendo de la edad, de la cantidad de animales que existan, pueden llegar a tener sobreacicalamiento, agresiones. Entonces hay que considerar el enriquecimiento ambiental en un sistema social de acuerdo a la especie, pero también de acuerdo a la línea o cepa con la que se esté trabajando. No es lo mismo tener ratones CD1 o C57, que siempre hay que tomar en cuenta las consideraciones de cada especie, que bueno, ya más adelante en el curso seguirá ahondando en cada una de las especies y qué es lo que se podría realizar para ellos. El enriquecimiento ambiental ocupacional tiene que ver con dar estímulos que permitan el comportamiento normal de búsqueda de alimentos y provisiones, así como la búsqueda de materiales para construir su nido. Estos son algunos de los tipos de enriquecimiento ambiental que se utilizan en el bioterio de la UAM Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, lo que se trata es que estos animales tengan los elementos necesarios para realizar su nido, ¿okay? Principalmente. Se les puede proveer, como les mencionaba, estos elementos no deben de ser costosos. Existen sí enriquecimiento ambiental como este, ¿no? Hay otros más sofisticados que les dan el enriquecimiento ambiental necesario, pero existen estos que son de cartón y que aparte de todo, ellos al roerlos y con la mezcla con el papel, pueden generar un nido que les ayuda a protegerse del microambiente propio, de la humedad que se genera en el mismo sitio, del aire, en el caso de la especie, por ejemplo, o de la línea de animales con los que se trabaje. En el caso de los
de los animales atímicos, que son carentes de pelo, o de las crías, ayuda mucho el tipo de material que se les ponga para realizar el nido. El papel es fundamental, pero también puede ser tipo de algodón o una mezcla de ambos. Los animales realizan una mezcla del enriquecimiento ambiental para realizar su nido. Los materiales para buscar alimentos. Este tema es bien importante porque los animales que se mantienen en el bioterio están en confinamiento en un espacio que bien es el espacio mínimo vital y que es sugerido para ellos, pero no pueden realizar las actividades que realizarían comúnmente. Es decir, ellos en su vida libre tienden a recorrer grandes distancias para obtener sus alimentos. Si nosotros no les ofrecemos un enriquecimiento ambiental que les permita tener este desarrollo de la actividad, de la búsqueda y la obtención de los alimentos, pueden llegar a desarrollar estereotipias. Estos animales pueden llegar a tener consecuencias tales como una inmunosupresión, es decir, se ve muy afectado los resultados de nuestras investigaciones, por los parámetros reproductivos, por ejemplo, son de los aspectos que más afectados se ven. Cuando no hay enriquecimiento ambiental, los glucocorticoides están muy elevados, no hay bienestar animal, entonces siempre hay que tener en cuenta una planeación para un programa de enriquecimiento ambiental de acuerdo a la especie. Hay que también tener en cuenta que en el caso de los roedores, ellos necesitan estar royendo todo el tiempo, ¿sí? Y si no tenemos un alimento adecuado y aunado a ello no tienen un enriquecimiento ambiental, pueden tener esta cuestión de las maloclusiones, no hay un desgaste adecuado de los dientes, entonces tenemos problemas de salud, los animales no comen, están postrados, y los materiales que tenemos para roer son diversos. Principalmente se utilizan estos materiales de Nylamid o tubos de PVC, unos cuadritos de madera o pequeños tronquitos. Todos estos materiales deben ser previamente esterilizados. ¿Sí? Bueno, lavados y esterilizados para evitar que haya problemas de salud con nuestros animales. Ok, el entorno físico. El entorno físico es el que está dispuesto en las jaulas o en las cajas en las que los animales están alojados. Hay que cuidar el tamaño que contengan los mismos implementos, los accesorios, tales como las estructuras para escalar. Es muy importante brindarles este tipo de enriquecimiento, pues los animales ya les estamos dando un ambiente idóneo. Tienen una caja que el piso es liso. Los ratones, por ejemplo, prefieren un piso liso que uno de jaula. ¿Okay? Casi todas las jaulas están diseñadas para ello, pero los podemos ayudar teniendo estos implementos tan fáciles de conseguir, tan fáciles como son los tubos de PVC, como los vasos plásticos, como los tubos de cartón, o en casos más específicos o ya más modernos, por llamarles de alguna manera, existen las cajas que ya diversos proveedores de estas cajas para animales tienen, que ya vienen incluidos con su enriquecimiento ambiental. Y tienen estos espacios en donde ellos pueden descansar, pueden postrarse e incluso pueden ayudar para accidentes como cuando las cajas se inundan. Entonces, es muy importante brindarles el enriquecimiento ambiental de este tipo. El enriquecimiento ambiental sensorial tiene que ver con dos aspectos, que es el olfatorio y el táctil. Es muy importante brindarles a los animales un ambiente en donde no haya olores que les sean aberrantes, que no tengan, por ejemplo, en el caso del personal que labora con ellos, si bien todos ya sabemos que no debemos utilizar perfumes al ingresar al área, tampoco debemos de utilizar la ropa que se utiliza en casa en donde tenemos mascotas. Ellos perciben el aroma del depredador y su comportamiento, el estrés, todo el comportamiento se modifica y el estrés va en aumento, lo cual puede causar alguna alteración en nuestros
como les decían, parámetros reproductivos o en los resultados de nuestras investigaciones. Por otro lado, está el enriquecimiento ambiental, que abarca la cuestión táctil. Hay que tener en cuenta que los roedores, por mencionar alguno, tienen estas vibrisas que son tan sensibles que les ayudan a determinar qué tipo de material utilizar para el nido. Pueden discriminar entre un papel suave, entre uno más rugoso. Se les puede incluso poner dos tipos de papel y ellos van a optar la mayoría de las veces por el material que es más suave. Incluso hay veces que forman el nido cuando se les proporciona un cono de cartón y uno de papel. Hacen el nido de tal manera que la parte central del nido está compuesto en su mayoría por papel y en la parte externa un tanto del cartón. En cuanto al olfatorio, hay algunos, por ejemplo, aromas que les favorecen, como la melisa o la lavanda, que ha habido reportes que en el caso de los ratones C57, por ejemplo, ayuda para disminuir las agresiones. Los mantiene más tranquilos, pero bueno, esto todavía no hay como resultados que nos hablen acerca de la disminución de los glucorticoides y el efecto positivo, aunque sí se ha visto que tiene un efecto positivo. El aspecto nutricional del enriquecimiento ambiental, hay que tener mucho cuidado en ello, pues no debemos de sustituir el alimento balanceado. Esto solamente se le da como un refuerzo positivo a nuestros animales. Se le tiene que proveer alimentos que no les puedan ocasionar algún problema digestivo, ¿no? Y sobre todo la cantidad que se les ofrece no debe de ser pues elevado, porque ellos van a preferir un alimento nuevo al que están acostumbrados a comer. Y sabemos que no les va a dar los nutrientes que les proporciona nuestro alimento balanceado. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de enriquecimiento. Se pueden utilizar nueces, Fruit Loops, semillas de diferentes tipos, de girasol, pueden ser amaranto, pueden ser cacahuates, semillas de calabaza, en fin. Hasta alimentos frescos, como en el caso de esta imagen en donde se muestra al hámster, que es una de las estandarizaciones que tenemos en nuestro bioterio. Los animales que tienen crías, que están próximas al parto, se les proporciona la manzana. Esto ha ayudado a tener una disminución en la mortalidad y los animales están más tranquilos, ¿no? Ya tienen el refuerzo positivo, como les decía, que necesitan. Y el enriquecimiento ambiental tiene que estar considerado también y tiene que estar tomado en cuenta por medio del CICUAL. El CICUAL es el encargado de aprobar qué tipo de enriquecimiento ambiental se va a realizar en los protocolos de investigación, pues estos el enriquecimiento ambiental no tiene que tener una interacción negativa con los resultados que vamos a tener. En otros casos, por ejemplo, donde nos puede ayudar es en animales que son recuperados de cirugía. La recuperación se da más fácil en animales que se les implementa un enriquecimiento ambiental en comparación con los animales a los que no se les implementa el enriquecimiento ambiental. Entonces, es competencia del CICUAL determinar y aprobar el tipo de enriquecimiento ambiental que se les va a proporcionar. Estamos realizando un trabajo, ¿no? Un experimento sobre un comportamiento o la etiología de cierta especie y le metemos un enriquecimiento ambiental que no corresponde a tal especie, entonces vamos a tener efectos que no consideramos positivos o que no esperábamos encontrar. Por lo tanto, siempre tiene que estar el CICUAL comprometido con ello. El personal debe de saber y estar capacitado para llevar a cabo el programa de enriquecimiento ambiental, ¿sí? Que sepa que no le vamos a dar manzana, por ejemplo, fresca a los conejos, pues, ¿no? Que no le vamos a poner a los hámsters el material de nido o el nido, digo, ya es como demasiado, pero el nido que se le pone a un conejo. Debe de existir pleno conocimiento y debe de haber capacitación para ello.
Y bueno, por último, vamos a hablar de el espacio que requiere por especie y el estado de desarrollo. ¿Ok? En esta parte voy a hacer un poquito, va a ser como más una cuestión de mostrar las tablas, pues las tenemos en nuestras normas y guías en la guía europea o en la guía americana de uso de animales de laboratorio, y nos debemos auxiliar de ellas para ello. Ya los ponentes anteriores, el doctor Rafael y el doctor Martín, nos hablaron acerca de las características que estos deben de tener, y bueno, hay que hablar también del espacio que requieren estos animales. ¿Ok? Hay que considerar la especie animal, el tamaño, el peso, la edad, la etapa reproductiva, la duración del alojamiento, qué tipo de experimentación se está realizando y, por supuesto, la densidad animal. Ok, esta es una tabla tomada de la norma oficial mexicana, que es la NOM 062-1999, y nos da todo hace referencia a el peso en gramos de los animales y el espacio mínimo recomendado. La altura, pues nosotros podemos batallar. En el caso de los roedores, en realidad se batalla poco porque pues las cajas que nosotros obtenemos ya vienen con determinadas medidas que están basadas en la guía o en la normas internacionales, y nos dan el tamaño y el espacio que requerimos. Sin embargo, siempre hay que ajustar la cantidad de animales que se van a colocar en ellos, como les mencionaba, de acuerdo al tipo de línea o cepa o de especie, puesto que esto puede llegar a reducir el espacio que ellos requieren. ¿Ok? Entonces hay que considerar ello. Vamos a hablar, solo por mencionarles algunas medidas que les digo, están en la norma y en la bibliografía aparecen los datos o de donde pueden obtener estos espacios. Y bueno, la rata está dado de menor a mayor tamaño. Las ratas de menores de 100 gramos requieren 110 centímetros cuadrados con una altura de caja de 18. Esto lo menciona como una... Acuérdense que estos son guías, que es con lo que nos tenemos que basar. Pero en el caso de las ratas en específico, hay que tomar en cuenta que estos animales, pues los podemos ver y vemos imágenes o las vemos en físico, y son animales que están en cuadripedestación, están postradas o posicionadas sobre los cuatro miembros. Pero estos animales tienden a ponerse en una posición bipedal, lo cual hace que nosotros necesitemos de cajas con una altura superior a la que maneja en este caso. Hay que buscar siempre que tengan todas las libertades de nuestros animales, libertad de alimentación, de movimiento, que puedan erguirse sin problemas. Ok, estos son, como les mencionaba, la tabla para el espacio mínimo de roedores. Esta es una imagen obtenida de la guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio, y nos habla de los conejos, gatos y perros. Y lo mismo, habla de los comentarios, hablan de las consideraciones que se deben de tener de acuerdo al tamaño de los animales que se tienen. Pues no es lo mismo tener puede ser una obviedad, pero al momento de tener a nuestros animales, hay que tener muy en cuenta el tamaño de los animales. Si no podemos obtener, si tenemos animales que estos sean sociables, no los podemos tener en una jaula tan pequeña. Hay programas de enriquecimiento ambiental en los cuales se les proporciona un espacio tan grande como, no sé, 10 metros cuadrados para un conejo, ¿no? Sería ideal que los animales pudieran tener esto, pero no tenemos las condiciones para tenerlos de esa manera. Ya implica tener un diseño diferente, prácticas de manejo y limpieza a las cuales no estamos acostumbrados, que de cualquier manera igual nos podemos acostumbrar, pero se sugiere que nos basemos en estas guías y tener en cuenta sobre todo eso que les menciono, sobre el peso y el tamaño y las condiciones que cada especie requiere. Este es el espacio para algún tipo de aves que se pueden mantener en confinamiento, ya sea alojadas en parejas o grupos. Y lo mismo, ¿sí? En este caso se debe de permitir la altura suficiente para que el animal pueda erguirse de manera vertical y tener superpuestas las patas traseras o los miembros posteriores en el suelo. En el caso de los primates no humanos, hay que considerar en este caso si son animales que
son que permanecen, ¿qué tipo de traslado tienen? Si se trasladan colgándose a través de los implementos que tengan nuestras jaulas, si por medio de la cola prensil, es decir, todos estos aspectos independientes de cada primate no humano deben de ser considerados en este aspecto. Lo mismo sucede por decirlo, por nombrar algo, con la humedad que se debe de manejar en estos animales. Hay que estar muy al pendiente y checar nuestras guías para saber el tipo más bien la cantidad de humedad, el porcentaje de humedad relativa que debe de existir en el cuarto de nuestros primates no humanos. Este es el espacio recomendado, el espacio mínimo recomendado para porcinos de diferente peso corporal. Y bueno, también hay que considerar si son animales que están en experimentación, si son animales que están en reproducción, si son hembras con crías. Todo va relacionado con la cantidad de animales que se mantienen dentro de un cuarto y el peso corporal que tienen estos animales. ¿Ok? Y bueno, esta es la bibliografía con la cual nos podemos auxiliar para documentarnos un poco más. Les digo, son temas muy interesantes, pero también el tiempo que tenemos pues, resulta corto cuando tratamos de ahondar en ellos. Entonces siempre tener la bibliografía a la mano ayuda mucho. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por la invitación a participar y por haberse mantenido hasta el final de las charlas. Muchísimas gracias, Héctor. Sí, hay muchos participantes. Acá, por ejemplo, en Sudamérica ya es de noche. Así que estamos muy felices, hay muchos de Sudamérica, así que bien. Me encantó tu charla, la verdad es súper didáctica, súper clarificadora. Pero tenemos varias preguntas. Ok. Doris, ¿quieres empezar tú? Ok, empiezo yo. Perfecto. ¿Qué lecho sanitario es más recomendable al tener animales en pruebas conductuales? Es más recomendable, perdón, hasta ahí. ¿Qué lecho sanitario es el más recomendable? No hay una regla como tal para el tipo de lecho. Ahí podemos basarnos en varios aspectos. Por ejemplo, la economía de nuestro bioterio siempre va a ser uno de los factores a considerar. Y la tecnología que nosotros tengamos, no podemos invertir en tener estos microaisladores con cajas súper especializadas que nos van a dar las características microambientales que necesitamos y poner un encamado, un lecho que sea, por decirlo de alguna manera, de baja calidad. Hay que considerar esa cuestión y también hay que considerar el tipo de animal que se aloja. Por ejemplo, podría pensarse que en el caso de los ratones atímicos, los nunu, por carecer de pelo, estarían muy confortables en un encamado, en un lecho, como el soft-sorb, que es a base de papel. Pero en nuestra experiencia, por ejemplo, hemos visto que en estos animales este papel se les llega a meter a los ojos, lo cual puede causar problemas graves en estos animales. Entonces, no hay una regla como tal, hay que adecuarnos a las condiciones de nuestro bioterio. Por supuesto, si tenemos la oportunidad de tener un lecho que tenga mayor absorción, pues siempre hay que basarnos en eso, que tenga mayor absorción. Por ejemplo, en el caso de los animales, de las cajas que están en los microaisladores, pueden estar con un Aspen chip, por mencionar alguno, y tener este mismo Aspen chip en una caja que no tenga los cambios de aire que tiene en los microaisladores o que sea convencional, pues, y vamos a tener que cambiar ese Aspen chip con la misma frecuencia con la que cambiamos un encamado de baja calidad, porque no tiene los cambios de aire. En el caso de los microaisladores tienen 60 cambios de aire por hora, lo cual ayuda para que no haya tanta humedad en el microambiente
estos animales. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Yo tengo una que dice, ¿qué porcentaje de espacio físico podemos ocupar con el enriquecimiento y que no les afecte a los animales? En este caso es como un tanto similar. No debemos exceder no debe de ir más allá de un 30% de nuestra caja. ¿Sí? Y sobre todo hay que tener en cuenta qué tipo de enriquecimiento ambiental vamos a poner o de qué tipo de enriquecimiento ambiental estamos hablando, porque si es solamente una cuestión de ocupacional, pues podemos tener un cono que sea, un cono de papel que tenga, que abarque una superficie del 30%, pero que al roerlo y al conjugarlo con el papel que se les añade, puede disminuirse en tamaño. Y tampoco tiene que ser tanto como para que los animales queden bajo este nido que ellos hacen. En realidad no es tan complicado porque pues ellos buscan la manera de introducirse en el nido, pero sí no debe abarcar más allá porque entonces les estamos reduciendo el espacio mínimo vital. Ok, muchísimas gracias. Nos piden si nos puede ampliar un poquito sobre el estímulo olfatorio. Sí, claro. El estímulo olfatorio, les mencionaba, por ejemplo, en el caso de estas cuestiones que se pueden adicionar como aromas relajantes, sabemos que la lavanda y la melisa son utilizados como relajantes, son aromas que brindan relajación. En el caso de los animales, ayuda de la misma manera. Les mencionaba, se han hecho estudios en donde se les proporciona en el enriquecimiento ambiental dentro de la caja en donde ellos no tienen acceso para obtener se les pone en un algodón, por decirlo de alguna manera, uno de estos como rollos que se ocupan para el nido, una porción del concentrado del aroma, y esto ayuda para relajarlos. En realidad relaja demasiado a los animales. Estos C57 que yo creo que la mayoría de las personas que tienen la oportunidad de trabajar con ellos sabe el problema que lleva a tener estos animales, que incluso si los tienes solos o en parejas, puede ser que hasta el mismo C57 se sobreacicale y se llegue a lacerar de tal manera que le ocasiona una lesión grave. Entonces, estos aromas benefician para reducir esto. Y lo otro que les mencionaba es, hay que evitar que los aromas que nosotros llevamos, es decir, no tenemos que meter otros aromas que el animal no esté acostumbrado. Les mencionaba lo del aroma que podemos tener de nuestras mascotas en casa, pero por ejemplo, las personas que fuman llevan este olor al medio en el que están los animales. Entonces, esto les representa para ellos un estresor muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos cumplido con el horario. Que nos hemos pasado un poquito. Así que, Doris, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Otra vez, Héctor, un placer. Y ya nos veremos en alguna oportunidad por allá, cuando acabe toda esta pandemia. Muchas gracias. Será un placer. Sí. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas, de verdad que aprendimos un montón y nos quedamos con ganas de más. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mica, por todo el trabajo. Doctor. Placer.